Entonces le voy a conceder la palabra para que se refiera al primer punto, o sea, la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Doctor, sobre el primer tópico. En los últimos años he tenido la oportunidad y la suerte de estar inmerso en lo que es la administración de justicia. Durante 10 años estuve en la Fiscalía, incursionando en lo que es el ámbito penal. Luego he tenido la oportunidad de estar en los tribunales de garantías penales. He ido conociendo, me he ido adentrando en lo que es el sistema de administración de justicia y fundamentalmente en el ámbito penal. Y como judicial yo creo que legítimamente todas las personas aspiraríamos a llegar a los niveles, a los pináculos más altos. Y más aún en los tiempos modernos en donde la administración de justicia está en unos ribetes tan elevados, estamos alcanzando niveles mayores, mejores niveles, se está observando cambios y transformaciones importantes. Yo creo y considero de que con la experiencia aquilatada u obtenida durante estos años, adicionalmente también en el año 99-2000, yo ejercí la función de director distrital del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y como autoridad administrativa también conocía y emitía resoluciones sobre ámbitos de tierras, con facultades indudablemente de resolución en ámbito administrativo. Es decir, he ido incursionando en estos senderos de lo que es la administración de justicia. Considero de que tengo una cierta experiencia, ciertas habilidades, destrezas, para poder desempeñarme ya pues a nivel de la Corte Nacional, que estoy consciente de la trascendencia del pináculo que es la Corte Nacional. Entonces la aspiración es personal. También desde la ubicación de la Corte Nacional consideramos de que sería una magnífica oportunidad para tratar de impregnar algo de que son las aspiraciones, creo que de toda persona, y en este caso de un ecuatoriano, ¿no? Poder coadyuvar, poder aportar de alguna manera, de alguna forma, para el sostenimiento, para el mejoramiento de lo que es un sistema de administración de justicia. Entonces, más o menos por allá se orienta lo que sería pues la aspiración para llegar a la Corte Nacional de Justicia, doctor. Gracias, doctor. Le rogaría, por favor, que se refiera a este tema de su experiencia profesional. Bueno, yo en el sector público ya me encuentro prácticamente 28 años, de lo que estaba revisando justamente en las aportaciones del IES. Yo desde muy joven, cuando estuve en la Universidad Central del Ecuador, desde el primer año tuve la oportunidad de ingresar al Magisterio Nacional. Yo fui profesor en el Colegio Dillon durante 13 a 14 años. También he tenido la oportunidad de dar clase en la Universidad Central del Ecuador, estuve en Derecho Ambiental. Varios años he dado clase en el Instituto Tecnológico de la Policía, a los tecnólogos policías. Estuve en la Fiscalía General del Estado con la doctora Mariana Yepes, con la doctora Cecilia Armas, con el doctor Washington Pesantes. Y creo que hay que destacar también que de todos quienes fueron mis jefes en su tiempo, de todos ellos, inclusive tuve la suerte de que estuve en ciertas unidades especiales, podríamos decir, en el sentido de trabajo un poco. Estuve yo en delitos de administración pública durante varios años, unidad en donde se tratan delitos como el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito. Antes de ello estuve en la unidad de medio ambiente y de propiedad intelectual y de patrimonio cultural. Entonces, en la Fiscalía, estoy yo prácticamente desde que se incorporó el sistema acusatorio al sistema procesal penal ecuatoriano en el año 2001, yo ingresé un poco en el 2002. Luego tuve la suerte a través de un concurso de ingresar, de acceder a la función judicial propiamente dicha, y fui juez de un tribunal de garantías penales, que actualmente lo soy, aunque estoy encargado de la dirección provincial en el ámbito disciplinario, que es un ámbito eminentemente de resoluciones administrativas. En el Tribunal de Garantías Penales estuve como presidente, también fue una magnífica experiencia,
porque tenemos una nueva perspectiva. Una es la perspectiva de la Fiscalía, aquel hombre que investiga, aquel hombre que recopila, aquel hombre que toma una decisión de acusar o no acusar, pero siempre fundamentadamente. Y esa perspectiva fue muy buena, porque me ha permitido a mí adentrarme en los detalles procesales de Fiscalía. ¿Qué es la investigación? ¿Hacia dónde debemos apuntar cuando queremos analizar un tipo penal? ¿Qué diligencias debemos disponer? ¿Cuándo debemos solicitar autorizaciones a la judicatura? Es decir, se ha ido aquilatando experiencias. Ya en el Tribunal de Garantías Penales fue interesante también porque ya nos viene la resolución. Hacemos un análisis de las exposiciones de teoría de caso, de argumentaciones de parte de los sujetos procesales, y es otra la perspectiva la que nos encontramos, y fue muy interesante también, porque tengo que destacar que mirando desde cada ángulo ha sido no completamente distinto, pero tiene sus aristas. Y la verdad, tengo que ser sincero, veía ciertas debilidades de los operadores de justicia en cuanto a las aspiraciones mismas que tiene un administrador de justicia, porque con el sistema acusatorio el administrador de justicia es aquel ente imparcial que no tiene más que la opción de ser objetivo frente a una exposición que tiene que ser clara, nítida y transparente, pero algunas veces no veíamos tales transparencias. Entonces, esa perspectiva también nos enriqueció muchísimo. Luego tuvimos la suerte de estar actualmente en el Consejo de la Judicatura, también en una órbita en la cual nos corresponde tomar resoluciones. Como director del área disciplinaria, pues nos corresponde conocer todo lo que son investigaciones y sumarios administrativos y emitir pues las resoluciones, informes motivados o las condiciones o lo que corresponda. También tiene una arista o una perspectiva no jurisdiccional, pero sí de resolución en el ámbito administrativo. Como en minutos anteriores exponía, también en el año 99, 2000 aproximadamente, tuve la oportunidad de ser director distrital del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, que hoy ni siquiera existe, ahora existe la Subdirección de Tierras. Y era una dirección que abarcaba 7 provincias, y entre las funciones también estaba la función administrativa de resoluciones. Yo recuerdo que en aquel entonces nosotros conocíamos 1, temas de adjudicaciones, 2, temas de invasiones en el ámbito administrativo, 3, desalojos. Entonces nos fuimos adentrando definitivamente en la emisión de resoluciones, porque todo se concentra en una resolución que tiene que ser motivada, fundamentada, bien sustentada y argumentada, para que se sostenga en el tiempo y llegue a convencer a una sociedad y a una comunidad. Esa es la experiencia que yo he aquilatado a través de los años y que, como lo reitero, creo que sería importante y podría ser utilizada pues en beneficio de una sociedad. El tercer punto, doctor Enríquez, se refiere a su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador. La administración de justicia en el Ecuador. Hay cambios importantes que se están generando, que los vamos percibiendo, la sociedad los percibe. Son cambios trascendentes. A lo largo de la historia de la administración de justicia ha habido excelentes administradores de justicia, jueces, y perdone que usted esté presente aquí, indudablemente usted está entre ellos, gente con un conocimiento jurídico vasto, y sumado a ese conocimiento jurídico vasto de una acrisolada y transparente actuación. Y eso creo que hay que sostenerlo, hay que mantenerlo. Los tiempos contemporáneos son tiempos indudablemente, igual que todos los tiempos por la dialéctica social y humana, tienen que ir cambiando. Recordemos que en el 2001 teníamos hasta el 2001 el sistema inquisitivo, que era algo normal, era algo habitual. Luego irrumpimos en un sistema acusatorio que responde a un sistema, a una oralidad. Hoy, el 10 de agosto, entra en plena vigencia el COIP, que es un verdadero reto y que es un cuerpo normativo en el que se resumen la materia procesal, sustantiva y ejecutiva, y ya no deja tipos penales en otras leyes. Es decir, vamos viendo el desarrollo que se va dando. Revisar el COIP es tan interesante, ver ya unas definiciones ya de categorías dogmáticas propiamente,
hacer análisis ya de ciertos actos que antes caían en la tipicidad, qué sé yo, antes del plagio o secuestro, en donde si no había una finalidad económica no podíamos adecuar a la tipicidad, o ya no. Y vemos que esa norma es contemporánea, definitivamente es una norma contemporánea, que responde a los tiempos actuales. Vemos nuevos tipos penales, ya vemos la jurisdicción universal que tiene el juez ecuatoriano para conocer delitos de violación de derechos humanos a nivel internacional. Ya tiempo atrás vimos los delitos de odio, y así vamos observando cambios importantes, y junto a esos cambios la judicatura también va cambiando, la infraestructura, la capacitación de sus judiciales. Es evidente la preocupación enorme que hay del Consejo de la Judicatura, de sus estamentos, de capacitar. Hoy se ha capacitado sobre el COIP a todos los diferentes operadores, Policía Nacional incluido. Es decir, hay un compromiso. Un tema muy importante, por ejemplo, fue el tema que el señor presidente del Consejo, desde su inicio, tuvo muy claro, como todas sus ideas, era el referente a las audiencias fallidas. Yo podía hablar de eso con mucha claridad porque lo conocía como fiscal y como juez. Era un verdadero problema. ¿Por qué era un problema? Porque las audiencias no se las realizaba en materia penal en el primer señalamiento. El primer señalamiento no se lo daba. ¿Y qué imagen se daba a la sociedad? La poca credibilidad. El testigo iba a la primera ocasión y la segunda decía no. La segunda ocasión era el empate de la contraparte que pedía que no se realice la audiencia. Hubo momentos en los que se verificaba que había 12, 13, 14 convocatorias para una audiencia de juzgamiento. ¿Qué imagen y qué credibilidad podíamos tener como sistema de justicia? Pero eso, gracias a toda la maquinaria implementada por el señor presidente, por la capacidad de decisión, se han alcanzado porcentajes realmente, creo yo, increíbles, de hasta un 3% de audiencias fallidas. Y estos porcentajes se circunscriben dentro de algo que es ya indudablemente inmanejable, como alguna vez analizábamos, que hay procesos en los que no hay prisión preventiva y indudablemente si no asiste el procesado no puede hacerse la audiencia. Entonces este porcentaje casi se desenvuelve dentro de este escenario por no comparecencia de los procesados. Se utilizaron tantas figuras que no eran utilizadas, por ejemplo la suspensión de la audiencia. Se creó, y ahora está en el propio COIP, algo increíble, el agendamiento de audiencias, es decir, la estructuración de un sistema de operadores de justicia que se reúnen previamente para decir, tenemos audiencia en 8 días, y a esta audiencia no puede ir el fiscal tal, perfecto, pero entonces tenemos un pool de fiscales que puede asistir, se le entrega con 72 horas para que estudie, para que se prepare. Es decir, hay un compromiso de los diferentes operadores de justicia para que haya los resultados que se están alcanzando. Otro tema importante también es el despacho de escritos, que también se le está dando tanta, pero tanta atención. Es que el escrito, hay perspectivas, como algunas ocasiones yo he hablado con los señores judiciales, porque hay perspectivas, tenemos que mirar desde la perspectiva del judicial, pero también tenemos que ver desde la perspectiva del particular, del abogado. Yo les digo en ocasiones, piense que usted es un abogado en libre ejercicio, sí. Usted presenta una petición, su cliente no le va a esperar, y su cliente también es un usuario de un servicio. Tenemos que mirar, usted tiene un exceso de trabajo, justifiquémoslo, demostrémoslo. De igual manera, hay tal intensidad en el trabajo, a través de dotación de los elementos logísticos para que atiendan esas realidades, esas problemáticas, y cada vez gestión procesal va alcanzando mejores resultados. Un elemento más, la capacitación permanente. Aquí hay capacitación. Recientemente tuvimos la suerte de formar parte de un grupo que fuimos a Puerto Rico y ver la perspectiva práctica también de lo que es el sistema acusatorio desde la óptica del derecho anglosajón. Es decir, hay una atención prioritaria de la judicatura, del Consejo de la Judicatura, para cambiarle a la administración de justicia, adecuarle a los tiempos contemporáneos, a los tiempos modernos, y realmente que haya una sociedad satisfecha de esto. Es duro, es complicado, pero es posible. Doctor Enrique, ¿cuáles serían los principios en los que el juez o la jueza tiene que obligatoriamente
observar para el despacho de los asuntos que le son sometidos a su conocimiento. Bien, yo creo que indudablemente los principios contemplados en la Constitución, los principios celeridad, eficiencia, agilidad, objetividad, independencia, autonomía, todas esas son las perspectivas que tiene, de la debe independencia, que tanto se está comentando en estos días, en estos últimos días. Ese es un principio que consta en la Constitución y lógicamente también en el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿A qué se refiere este principio? Es tan importante este principio que inclusive el artículo 109, numeral 1, dentro de las infracciones gravísimas, lo determina como uno susceptible de destitución. Cuando algún servidor, amparado en un ejercicio de supervisión, trata de interferir, adentrarse en una resolución de un servidor judicial y más aún de un juez, ese acto conlleva a un sumario administrativo y a una destitución. La independencia la existe en el sentido absoluto de la libertad plena de ejercicio y de decisión, pero esta debe estar respaldada de una debida y fundamentada motivación. Las resoluciones deben ser motivadas, como dice nuestro debido proceso 76, numeral 7. 76. Es que lo dice. Usted tome la decisión que corresponda, pero motívela, fundaméntela, respáldela en derecho. Independencia no significa tomar decisiones alejadas de la norma jurídica, de la norma constitucional, vulnerando o violentando preceptos constitucionales, derechos y garantías y preceptos legales. Es que hay que saberlo entender muy claramente. Existe la independencia, la hay, pero también la independencia será tal vez haber presentado un escrito y que no se lo despache durante 4 meses, y tal vez decirle que haga eso y que por favor despache, de la forma que fuere, pero que despache. ¿Es injerencia en una independencia? No. Es pedirle de que se haga eco a la necesidad de una sociedad que clama por justicia, y dentro de la justicia el principio de celeridad, agilidad. Eso. Hay la independencia, es una certeza absoluta y se respalda en las motivaciones, en las fundamentaciones. Recordemos que actualmente inclusive tenemos el principio de la supremacía de la Constitución. Y como tenemos una Constitución de derechos, está Sí. garantizando los derechos, entonces los jueces o las juezas tampoco pueden invocar que no hay una norma que les permita resolver en ese sentido. Pues tienen que aplicar la norma constitucional por el principio de la supremacía constitucional. 425, Además de los sí. principios Sí. que tenemos allí en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial, que ahí tenemos varios principios a los que, y usted en este momento que está encargado del asunto disciplinario, tiene que permanentemente observar si cumplen o no los jueces, ¿sí? Ahí tiene usted, por ejemplo, la independencia, la celeridad, la oportunidad, la prudencia, Motivación. la motivación suficiente con la norma del 76, Correcto. será el 7. Pero esa es, en definitiva, algo que se refiere de manera exclusiva solo a la materia penal, o podemos No. manejar en todas las materias. En todas las materias, ¿Es cierto? claro, la motivación es en todas las materias. todas las materias. En todas las materias, sin excepción. Recuerde que en la Corte Nacional actualmente funcionan salas especializadas en las diversas áreas, en las diversas materias. 8. ¿Cuáles son esas salas especializadas? Recordemos, a ver si. Son 8 salas. A ver, primeramente tenemos la sala de lo civil y mercantil, la sala de adolescentes infractores, la sala de lo penal, la sala de lo de tránsito penal policial, penal Por ahí militar, tenemos penal militar, penal militar, policial, sí, ¿sí? por ahí vamos. Tenemos también la sala de lo laboral. De lo laboral, social, la sala de lo social, laboral. las de 8 lo- salas, Las de lo contencioso administrativo, contencioso y la tributario, y tributaria, contencioso tributario. contencioso tributario. Pero ahora hay una decisión, hay algunas decisiones en el sentido de que algún juez o alguna jueza también puede pertenecer a una o más salas en la Corte Nacional, ¿sí? Sí. ¿Eso no atenta al principio de la especialización? El código orgánico de la función judicial también permite, también hay que responder a una realidad social. Y esa es la perspectiva que tenemos aquí y tiene muy claramente. Digamos,
vámonos ahí a uno de los, Pedro Vicente Maldonado. En Pedro Vicente Maldonado sería posible ubicar unos 4 jueces para que en materia de la familia, materia de lo civil, materia de lo penal, materia de lo laboral. ¿Sería posible o sería un desperdicio de recursos? Entonces tenemos la necesidad imperiosa también de ubicar jueces con multicompetencia. Es una necesidad. Tenemos que responder también, no atenta a la especialidad, no atenta a la especialidad, son circunstancias y necesidades. Nosotros mismos observamos acá, tenemos 3 cantones hacia el noroccidente, sería magnífico, pero ¿qué van a hacer los jueces para ponerle en cada una de las materias? Entonces vemos la necesidad de que haya un juez capacitado, porque esto sí es importante. La escuela judicial está permanente, aquí no hay descanso de capacitación, sumado a que también el juez tiene que capacitarse. Si yo voy a conocer, tengo que leer, tengo que prepararme, tengo que resolver motivadamente algo, porque la mejor forma de respaldar una resolución en el campo administrativo y más aún en el campo jurisdiccional es una motivación. Vea, usted se sostiene donde sea, yo digo al señor juez, vea, usted motive, usted resuelva, sustente, subsuma una conducta, un hecho en una norma y usted vive tranquilo. Es la pura realidad. Porque también esto destaco, jamás, también inclusive hay normativa expresa 113 y 115 del Código Orgánico de la Función Judicial en temas de carácter jurisdiccional, valoración de prueba y criterio jurisdiccional, jamás se adentra el Consejo de la Judicatura. Eso no tiene nada, eso es muy al margen. Está prohibido. Eso es facultad. Por eso tiene los recursos, ¿no? Exacto, los recursos, cada quien litiga en recursos. Apelación, casación, revisión, lo que fuere, pero hay recursos que establece la jerarquía. Exacto. Gracias, doctor Enríquez. Yo le agradezco a usted. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo.